Bienvenidos a Quito, Ecuador. Les decía que, bueno, después de esta titánica cobertura que realizó CNN en español desde Cartagena de Indias, decidimos venir a conocer las reacciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El gran ausente de esta sexta cumbre. Obviamente todos los periódicos ecuatorianos tienen en sus portadas el gran titular relacionado de una manera u otra, desde sus puntos de vista, con la reseña de cómo terminó la sexta cumbre. Ante los ojos de muchos, quizás es un fracaso, porque no hubo una declaración final, no hubo un consenso, sobre todo en dos temas álgidos, el tema de la inclusión de Cuba en las cumbres y el tema de la soberanía de las Malvinas, que Argentina ha perseguido ya por décadas y siglos. Sin lugar a dudas, el anfitrión de esta cumbre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho que a pesar de no haber consenso, que nadie lo esperaba, dijo, la cumbre es un éxito porque ha sido una cumbre de diálogo y de sinceridad y porque por primera vez todos los temas que se quisieron traer a la mesa fueron discutidos justamente con eso, con honestidad, no hubo tabúes. Vamos a entonces hoy comenzar esta hora de Cala con más preguntas que respuestas para, repito, el gran ausente de esta sexta cumbre de las Américas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, gracias por recibirnos en su palacio de gobierno, aquí en la capital ecuatoriana. No es el mío, es el del pueblo ecuatoriano, el suyo también. Bienvenidos a nuestro Ecuador. Y un abrazo a la patria grande, lo mismo a los hispanohablantes en Estados Unidos y Canadá. Y ojalá, ¿por qué no?, a los norteamericanos, anglosajones que se quieran enterar de lo que pasa en nuestra América. Perdóneme que sonríe cuando me llama el gran ausente, que aquí le llamamos el gran ausente, y hasta un libro al respecto, a un caudillo que fue 5 veces presidente. Nunca antes, no ha habido en historia, ni antes ni después de él, alguien que haya ganado 5 elecciones presidenciales y se llamaba Velasco Ibarra. Entonces le decimos el gran ausente. Pero bueno, un abrazo a toda la audiencia, un abrazo para usted y bienvenido a nuestro país. Muchísimas gracias. Es como la secuela de la conversación que tuvimos en Nueva York el 23 de septiembre, cuando usted usó la misma estrategia con variante diferente, porque usted en aquel momento, presidente, también fue el gran ausente de la asamblea plenaria, de nuevo, el gran ausente de la asamblea plenaria de Naciones Unidas. Sin embargo, viajó a Nueva York, causó tremendo revuelo en esos eventos paralelos que tuvo en busca de fondos para la iniciativa Yasuní ITT. Pero en esta ocasión, usted decide quedarse en casa y no asistir a la cumbre. Mire, yo creo que nuestros pueblos nos exigen soluciones rápidas, radicales, eso es lo que llamamos revolución. América Latina ha perdido demasiado tiempo, hemos perdido siglos para el desarrollo, teníamos todo para ser desarrollados y aún somos subdesarrollados, miseria, desigualdad. Entonces ya necesitamos respuestas contundentes, como hemos manifestado. Cuidado, nuestros pueblos se cansan de que nosotros estemos en cumbres y ellos continúen en los abismos. Tenemos que dar soluciones concretas, frontales, valientes, urgentes a los problemas de la región. ¿Siguió la cumbre? ¿Estuvo informado? Sí, en algo. ¿Es un fracaso o es un éxito ante sus ojos el hecho de que la cumbre haya terminado sin esta declaración firmada? Yo no quiero catalogarla de éxito o fracaso. Siempre le decía la mejor de la suerte a la cumbre, al presidente Santos, a Colombia. Lo que más me dolió fue no poder visitar Colombia, país al que queremos tanto. Es claro que muy pocas cumbres han acabado sin una declaración oficial, pero también era claro el resultado final. Son los temas que siempre hemos obviado y que han sido vetados por 1 o 2 países hegemónicos. Y es hora de enfrentarlos. Colonias en nuestra América, un país americano por capricho de un solo país excluido de la Cumbre de las Américas. Entonces que se llame cualquier otra cosa, conversatorio con los Estados Unidos y Canadá, como quiera, pero que no se llame Cumbre de las Américas. Entonces sabíamos que si se trataba de esos temas no se iba a llegar a un consenso, pero creo que ha habido avance, en eso coincido con el presidente Santos, y América Latina está pasando de haber sido dominada por el consenso de Washington a vivir con el consenso sin Washington. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que le había parecido una decisión radical que usted se haya autoexcluido de participar en la cumbre, porque los malestares es mejor ponerlos sobre la mesa, cosa que comparten muchos otros analistas y políticos, diciendo por qué el presidente Correa no utiliza su voz de agravio con este tema y va a la cumbre y lo discute y lo presenta con más fuerza. Bueno, con mucho respeto para la opinión de esos presidentes, la cual, insisto, respeto, pero no comparto, con ese cuento vamos a tener 10.000 cumbres de las Américas sin que nada cambie. Algún momento había que empezar. Eso que dicen de es mejor participar, elevar la voz de protesta, ya lo hicimos pues en Trinidad y Tobago.
y no hicieron el más mínimo caso. Y si seguimos legitimando esta clase de cumbres con nuestra presencia, esto seguirá ad eterno. Entonces no nos engañemos. Algún momento había que empezar con posturas, lo reconozco, radicales, pero necesarias para que nuestra América empiece a discutir los problemas verdaderamente fundamentales. Hay mucha gente que entendió su postura de pedirle a los otros jefes de Estado y de Gobierno del Grupo del ALBA como una especie de boicot. Y ahora dicen que usted se quedó solo en el boicot, porque de una manera demostró posiciones totalmente divididas dentro del ALBA. O sea, el presidente Morales sí asistió, aunque decidió irse antes de la ceremonia de clausura. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistió, pero sí envió a sus delegaciones. Lo mismo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que allí estuvo su canciller Nicolás Maduro y que hasta último minuto se rumoraba que iba a hacer escala en su paso a La Habana. O sea que usted quedó solo en su posición radical ante incluso sus aliados del ALBA. Pero no dice que fue el gran ausente, entonces póngase de acuerdo. Mire, la realidad es que el ALBA es un foro democrático. Se planteó esa postura de Ecuador, los demás compañeros tenían libertad plena, absoluta, para adherirse a la propuesta de Ecuador o no hacerlo. Y si somos los únicos, en buena hora, no nos interesa ser los únicos acompañados, nos interesa hacer lo correcto, actuar por principios, y eso es precisamente lo que hemos hecho. ¿Qué cree usted, que la mayoría del pueblo ecuatoriano aplaude su decisión o no? Porque de todas maneras es una decisión del representante máximo de un país, con todo respeto, de acudir o no a la cumbre. Con todo ¿no? respeto y con toda modestia, creo que la inmensa mayoría del pueblo latinoamericano aplaude nuestra posición porque sabe que hicimos lo correcto. Incluso hay una carta de distinguidos intelectuales, no solo latinoamericanos, porque hay personas de Bélgica, de Italia, en fin, varios intelectuales de renombre que han hecho un documento en total apoyo. Vea, Ismael, solo le puedo decir que algunas veces la mejor participación es no participar. Y creo que esta ocasión fue una de aquellas veces. ¿Se está haciendo usted experto en eso? No, insisto, actuamos por principio. Cuando no estuve en la Asamblea de las Naciones Unidas, después de que fui a la del 2007 para perder el tiempo, cuando ni siquiera pudimos salir de la sede de las Naciones Unidas porque estaba cercada, porque llegaba Mr. Bush, dije que nunca más iba a regresar a esa asamblea hasta que sirva para algo. Y de hecho fuimos porque coincidía, aprovechando la visita de varios jefes de Estado, autoridades, coincidía la asamblea con estas actividades del Yasuní TT, si no, no iba a Nueva York en septiembre. Esta cumbre tuvo algo que sí todo el mundo ha tratado de distinguir. Más allá de la reunión de los jefes de Estado y los cancilleres, hubo otros foros importantes como el foro social y el foro empresarial. Por primera vez en el marco de una cumbre, 700 empresarios que manejan gran parte de la economía de la región y su interacción con el mundo, estuvieron presentes tratando de conciliar esfuerzos y de hablar de interactividad, de conectividad, de cómo hacer mejores infraestructuras entre todos nuestros países. Y yo creo que desde ese punto de vista ha sido un éxito para muchos gobiernos y empresas y empresarios el unirse a hablar de estos temas. ¿Usted no lo ve así? En buena hora, pero sería muy triste que para que se reúnan los empresarios tengamos que reunirnos los presidentes, que se reúnan ellos nomás y nos cuenten sus decisiones. En todo caso, sinceramente me hubiera gustado mucho más estar en el foro social, pero no iba a ir a un foro paralelo cuando había dicho que no iba a estar presente en las cumbres. Pero es que ya lo hizo en Nueva York. ¿Cuál era, en Nueva York tuvimos, primero pues Nueva York no es Colombia, un país vecino, latinoamericano, Estados Unidos un país mucho más grande, es un foro internacional, no solo regional, y recuerde que fuimos a actividades organizadas aprovechando la presencia de esos jefes de Estado para promocionar el Yasuní TT. ¿Qué le parece entonces el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos tengan todos el consenso de que efectivamente Cuba debe estar incluida en la próxima cumbre y que solo sean Estados Unidos y Canadá los que estén en contra? Ya le digo, esa es la gran contribución de esta cumbre, por eso no quiero catalogarla como éxito o fracaso. No sé un documento final, pero se dieron importantes pasos. Y creo que América Latina está pasando de la oscura y triste noche del consenso de Washington a una primavera del consenso sin Washington. ¿Es cierto que no podría haber una próxima cumbre? O sea, por lo menos el canciller venezolano ha dicho que sin la incursión, la inclusión de Cuba en la próxima cumbre, los países del ALBA no van a asistir. Bueno, y muchos dicen que Panamá 2015 no sería cumbre si no se aborda este tema de Cuba. Es que es imposible pues seguir sosteniendo la cumbre de las Américas sin países americanos injustificadamente segregados, excluidos. Es imposible sostener aquello. Y le insisto, si queremos los países latinoamericanos que escoge Estados Unidos ir a conversar con Estados Unidos y con Canadá,
Bueno, llamémosle conversatorio con la América anglosajona, por ahí una parte francesa, pero no llamemos Cumbre de las Américas. Claro, pero el presidente Obama ha dicho que está dispuesto a dialogar con las autoridades del gobierno cubano si hay una postura de flexibilidad en temas como los derechos humanos, el tema de la democracia en el país, partido único. Maravilloso, estoy de acuerdo. Entonces que eliminen Guantánamo, pues qué más mayor atropello de los derechos humanos y la soberanía de un país. Por favor, con todo el respeto al presidente Obama, y yo lo considero mucho personalmente, creo que es una gran persona, ¿quién es él para convertirse en árbitro del bien y del mal, decidir qué es dictadura, qué es democracia? Ya basta, yo creo que la historia nos ha enseñado bastante sobre la doble moral que ha tenido Estados Unidos en cuanto a relaciones internacionales. Pero entonces, presidente Correa, ¿para qué sirvió una de esas pocas cumbres donde sí hubo un documento firmado, que fue la Carta Interamericana de Democracia, que estipula un poco, ¿verdad?, hacia dónde va la democracia ¿Impuesto por quién? En el continente? Y la democracia liberal occidental, ¿quién dijo que es el único modelo de democracia, por el amor de Dios? Y empecemos a conversar lo que usted quiera. Yo creo que lo primero en saber, estar consciente de que necesitan cambios en Cuba, algunos cambios en Cuba son Fidel, Raúl, el pueblo cubano, pero nadie le va a imponer esos cambios, él lo va a decidir soberanamente. Pero lo que es claro, que es un atropello al derecho internacional, a los derechos humanos, a la soberanía de Cuba, condenado decenas de veces por las Naciones Unidas, por la inmensa mayoría de naciones, es el bloqueo criminal de la economía más grande del mundo, por más de casi medio siglo ya, a Cuba. Eso sí es concreto, evidente, urgente. Entonces creo que el primer paso es levantar ese bloqueo criminal. Y es un tema en el que Estados Unidos ha quedado en prácticamente total aislamiento. Le insisto, es la doble moral. Se pasan hablando de derechos humanos. ¿Qué peor atentado de derechos humanos que las torturas en Guantánamo? Tener una base extranjera en un país soberano como Cuba. Y por supuesto el criminal bloqueo. Entonces pongamos las cosas en su justa dimensión, en la correcta prioridad. Hablando de los temas que se trataron ahí, por ejemplo, el tema de la educación, fue un tema importantísimo. Incluso se utilizó la presencia de Shakira como celebridad mundial en la cumbre de los empresarios para un poco solidarizar a estas grandes fortunas que estaban en esa sala, de decir que obviamente por cada dólar que se pudiera recaudar después, un joven capacitado podría retribuirlo a la sociedad en $17. Una ecuación que no sé cómo se realizó, pero que bueno, mostraba la prosperidad y el beneficio de la educación. Su gobierno tiene entre las prioridades la educación, pero está pasando por una reforma bastante grande. 14 universidades cerradas y 8 he leído que tienen que hacer correcciones en sus sistemas y frenar incluso matrículas de algunas carreras. ¿Qué está pasando? Pero déjeme comentar primero lo de Shakira y los empresarios. Esas cosas no las vamos a solucionar con la caridad, las vamos a solucionar con justicia institucionalizada. Estados que pasen de las manos de una burguesía a las grandes mayorías. Estados burgueses, estados populares, que garanticen ese derecho fundamental de las personas y para el desarrollo, que es la educación. Y ahora que lo menciona, esa fue otro dolor de no asistir a Colombia, no ver a Shakira. En todo caso, aquí o sea, estamos ¿usted querría grabar un disco con Shakira, ya que le gusta cantar o qué? Bueno, es una artista muy importante y Cartagena, India, no conozco, también me dolió mucho no poder conocer esa bellísima, esa Estaba joya. Bellísima, dicen que escondieron hasta los mendigos y los feos de la ciudad. Es una joya latinoamericana. Yo y por supuesto, visitar Colombia. Los colombianos, y sobre todo las colombianas, son encantadores. En todo caso, con respecto a su inquietud, sí, estamos conscientes, hablamos claro aquí, no perdernos. Algunas veces se confunde democracia con mediocridad. Sin excelencia educativa, sin crecimiento del talento humano, no tendremos desarrollo, buen vivir, no podremos salir de la pobreza. Y aquí nuestro sistema educativo era extremadamente pobre, llámese básico, secundario o superior, a nivel universitario. Y hemos tenido que tomar medidas muy duras, pero necesarias. En la época neoliberal se mercantilizó hasta la educación, desertó el Estado de sus funciones esenciales, garantizar el derecho a educación, y se lo dejaron también al mercado. Y se crearon a diestra y siniestra, con complicidad del poder político, legisladores, porque se hacían leyes para aprobar esas universidades, y muchos de los que aprobaban esas leyes se graduaban después de esas universidades, en 6 meses de doctores en Derecho. Se aprobaron decenas de universidades que no reunían los requisitos ni para ser un centro de capacitación. Entonces hemos tenido que tomar medidas muy duras gracias a la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Esto es en estricto apego a la ley, nos lo permite la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada hace algunos meses en Ecuador. Tomamos 2 evaluaciones, la primera hace 18 meses, 4 categorías, A, B, C, D, E. Las universidades que tuvieron calificación E tenían una segunda oportunidad si no iban a ser cerradas, se advirtió, 18 meses. Tomamos esa nueva evaluación, 14 universidades repitieron contundentemente la calificación E
han sido cerradas. Hay cerca de 40.000 estudiantes a los cuales se les está presentando un plan de contingencia, becas, otras universidades, pero por supuesto, tiene que haber también un sacrificio de su parte. Nosotros no estamos creando el problema, lo estamos solucionando. Medidas duras, pero necesarias, inéditas tal vez, en Ecuador seguro, y probablemente en nuestra América, cerrar 14 universidades que no tenían el nivel académico necesario y eran un completo fraude, engaño social. 8 pasan con condiciones, se acabó esa alcahuetería de la educación a distancia, que son simples negocios, carreras para las cuales no tenían capacidad. O sea que aquí no va a haber educación a distancia. Para esas universidades. Para esas universidades 8. Y 4 universidades lograron pasar la prueba, superar su calificación E. Ahora, hablando de la educación primaria, que es la base de todo el sistema de educación, estuve leyendo en muchos de los periódicos que aunque se reconoce que el gobierno ha hecho bastante, sobre todo por mejorar la capacidad del maestro, porque ahí comienza toda esta cadena. Si no hay maestros preparados, capacitados, motivados y bien pagados, la educación primaria es un desastre. Estaba viendo que hay muchos resultados, pero que todavía la gente quisiera ver una reforma integral de educación. ¿Es posible hacerla? Bueno, ¿dónde vive esa gente? Porque la reforma integral de la educación se le está haciendo hace 5 años. Pero no se ha terminado. Por supuesto, y además que los resultados en educación no es que se ven al año siguiente, se ven después de 10, 12 años, cuando salgan las nuevas generaciones que totalmente disfrutaron, aprovecharon o se educaron en el nuevo sistema. Pero, por ejemplo, hay avances muy importantes. Antes de nuestro gobierno, la tasa de educación, de matriculación en educación básica, era 89%. Hoy estamos en el 96%, con lo cual ya alcanzamos el objetivo del milenio, para el cual teníamos hasta el 2015, aunque a nosotros no nos interesen esos plazos ni esos objetivos. Son objetivos mínimos, es lo mínimo que se puede esperar. La universalización de la educación básica la alcanzamos ya en el año lectivo 2010-2011. Sabemos que en el centro de la calidad de la educación no solo se trata de cantidad, esto de la universalización es cuantitativo. Pero si es una enseñanza de pésima calidad, una educación de pésima calidad, de poco nos sirve. Tenemos que enfatizar lo cualitativo, la calidad. Y en el centro de esa calidad, de esa excelencia, están los maestros. Con malos maestros, tengan los mejores edificios, computadoras, nos sirve de muy poco. Con buenos maestros, aunque no es todo, ya es bastante para garantizar la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, empezamos la evaluación de los maestros. Tuvimos serias y violentas oposiciones de los grupos de siempre, apoderados de la educación, que se hacen llamar de extrema izquierda, pero son los mejores aliados de la extrema derecha de este país, porque no quieren que nada cambie, y hoy se evalúan decenas de miles de maestros sin que haya ningún problema. Se organizó todo el programa de capacitación. En los próximos meses va a empezar a funcionar la nueva Universidad Nacional de Educación, para garantizar la calidad de la educación. ¿Cuál era el problema que teníamos? No eran los mejores los que iban a la carrera docente, eran los peores. Acabamos de tomar examen de ingreso, que antes no había, ahora es estandarizado el examen de ingreso a las universidades, de 3.000 alumnos que se candidatizaron, que buscaron la carrera docente, solo pasaron 25, porque pusimos un puntaje mínimo para carreras como docencia, como medicina, carreras que creemos socialmente indispensables. Y nos queremos con esos 25. Y esos 25 le vamos a pagar un salario básico para que estudien pedagogía y vamos a buscar los mejores talentos de otros sectores para que si sacan más de esos 800 puntos, estudien docencia, porque el docente debe ser el elemento más capaz. En sus manos está el presente y el futuro del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero. Entonces estamos tomando medidas radicales para mejorar la calidad. El que le dice que no hay un programa integral, creo que no vive en este país. Vamos a hacer una primera pausa, presidente, para irnos a publicidad. Regresamos enseguida. Me dará la oportunidad de ver cuáles son los comentarios y posibles preguntas que nos hacen a través de las redes sociales, @CalasCNN en Twitter y también con esa misma clave en Facebook. Estamos en vivo desde el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, con el presidente Rafael Correa. Ya volvemos. Regresamos a Carondelet, el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador. Estamos en esta entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Justamente decía que uno de los grandes ausentes, para que usted no se vuelva a reír con lo del gran ausente, uno de los grandes ausentes, ¿ha podido conversar con el presidente Daniel Ortega y el presidente Chávez a raíz de la cumbre en estos días? No he conversado con absolutamente nadie. O sea que no ha tenido tampoco ni la reacción del propio presidente Evo Morales, que sí asistió a la cumbre. Sí, no he conversado con mis colegas. Dimos seguimiento a la cumbre, pero sinceramente le deseamos el mejor de los éxitos. Yo no la catalogo ni como éxito ni como fracaso. Sí creo que se han dado importantes pasos. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo
por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional, algo que muchos creen que también a Rafael Correa como presidente le interesa, rebasar las fronteras de Ecuador. Créame que no me interesa en lo más mínimo, tengo suficiente trabajo con todo lo que hay que hacer en el país y no creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa a un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, pero sin dudas el análisis que se hace de lo que ha pasado en Colombia es muy positivo. Los índices de crecimiento económico de Colombia, junto con los de América Latina como región en general, han sido muy buenos, incluyendo Ecuador. Porque... ¿Qué tiene que ver eso con la portada de la revista Time? No, lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado como un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno, esta es la revista Time la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena pero eso postura lo dijo democrática. Usted. Eso lo dijo usted, ¿no? ¿Sabe cuántos latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito, con todo respeto, ese neocolonialismo. ¿Sabe cuánto me interesa, con todo respeto al presidente Santos, que creo que se ha vendido mucho la revista Time con su foto en la portada? Pero lo que digo, deje de decir la revista Times, caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. Okay. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. Y hasta ahora tengo entendido, por diferentes encuestas, hay diferentes cifras, por eso las cifras nunca les creo totalmente, porque es como un cóctel que a lo mejor se le echa un poquito más o menos del alcohol para hacerlo, pero es el mismo cóctel. Pero en el caso de Ecuador, varias instituciones han dicho que obviamente la gente en su mayoría habla de estabilidad, o sea, de que su gobierno es estable, habla de los logros sociales que ha tenido con los programas sociales que ha hecho en el país. He leído que ustedes van en un rumbo acelerado cumpliendo los objetivos del milenio, que son para el 2015. Apunta con que tienen un buen curso social y económico. ¿Se siente satisfecho con eso? Jamás satisfecho. Mientras haya un pobre en mi patria, no podré estar satisfecho. Pero es claro que al menos el país ya no está retrocediendo, peor aún, avanzando en la dirección equivocada, sino que está avanzando en la dirección correcta. Hemos recorrido muchísimo camino, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Leí que el año pasado, por ejemplo, 675.000 personas dejaron de estar en los índices de pobreza. ¿Es eso correcto? Hemos reducido grandemente la pobreza, la desigualdad, los indicadores sociales son bastante positivos, el nivel de empleo, la capacidad de compra del salario, que es sumamente importante, en el plano económico, la tasa de crecimiento, esas cosas van bastante bien, pero le insisto, recién estamos empezando a andar. Yo no aspiro, es imposible, en los pocos años que uno tiene para ser gobernante, dejar al país en el mundo desarrollado, pero sí al menos en una ruta irreversible hacia el desarrollo. Pero esto es un proceso que tomará décadas. ¿Ya está pensando en reelección? ¿Ya está en campaña? A pesar de que yo sé que aquí nada más son 45 días oficiales, ¿no? Yo toda mi vida he pensado tan solo en servir a mi patria, querido Ismael, y estaré donde mi patria me necesite. Porque me han dicho que su gobierno siempre está en campaña. Por supuesto, en campaña contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la mentira de la prensa, etc. Volvemos con el tema de las mentiras de la prensa. Pero si uno de los grandes males de nuestros países. Ajá. A falta de partidos opositores, tienen la prensa de derecha. Lo que pasa es que lo curioso es, por ejemplo, que yo leí El Universo, leí El Comercio, leí Hoy y leí El Telégrafo. ¿Es el Telégrafo del Estado? Es público, sí. Sí, es público. Lo noté. Porque porque no nos insultan. Porque alaba todo. Usted alaba, pero si usted lo viene a alabar, pues. Bueno, esto es un periódico que reconoce eso, por eso que ella es gobernista. Usted lo ha dicho. No. Pero no lo dice la prensa privada, porque están en oposición. No lo dice la prensa. Esa es la mala prensa. Esos son los que están haciendo mal. Pero el periódico público que dice la verdad. Bueno, lo que estoy tratando es de decirle que sí noté la diferencia entre El Telégrafo, como periódico público, y sus notas, y los otros periódicos que obviamente cuestionaban mucho más. Pero por favor, usted dígale a Latinoamérica si El Telégrafo ha mentido o ha dicho la verdad. Son los otros periódicos que ocultan la verdad porque tienen un rol político, hablemos muy claro. Usted me está hablando de los periódicos. Y es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Claro. Si alguien por haber tenido dinero para tener una imprenta, ya está legitimado como actor político en una democracia. Tenemos que discutir esta cosa. Claro.
Y de hecho se está discutiendo a nivel de eso es atentado gobierno. a la libertad de expresión. No, Es pero chistosísimo. estoy diciendo cada vez que que se critica a la prensa es atentado a la libertad de expresión. Entonces cada vez que se critica al presidente es atentado a la democracia. Se está discutiendo la ley orgánica de comunicación, se va a discutir artículo por artículo. ¿Está usted al tanto de todos los artículos de esta ley? Créame, no conozco la ley, yo no la he leído. La otra vez tuve una reunión con los coordinadores de mi bloque asambleísta para decirme algunos disensos que habían, escuchar mi opinión, pero no conozco la ley. Esa ley estaba ordenada por la Constitución del 2008, aprobada mayoritariamente en las urnas. 2008. Daba un año para tener esa nueva ley. Los medios la han boicoteado con sus corifeos en asamblea y sus corifeos en bueno, porque los medios temen de que esta ley arruine económicamente su existencia. Me alegro que reconozca que son negocios, ¿no? Pero en todas partes del mundo existe. Aquí ¿Qué empresa no es negocio? Aquí existe. Es que es uno de los grandes debates. Si la prohibición de un derecho como la comunicación debe estar en manos de negocios privados con fines de lucro. Cuando haya contradicción entre ese derecho y el fin de lucro, adivine por definición lo que va a prevalecer. Pero entonces, ¿cuál es su ideal de modelo? Lo que sucede en Cuba, que tenemos que analizar, tenemos que analizar seriamente. Pero yo se le planteo la pregunta de otro, el problema de otro punto de vista. La administración de justicia, la justicia es un derecho. Imagínense la administración de justicia en manos de negocios privados con fines de lucro. Estamos de acuerdo que la comunicación es un derecho, ¿no? Hay una contradicción si son negocios privados los que están proveyendo ese derecho. Son cosas que debemos enfrentar. Y, por ejemplo, una forma de controlar excesos son con la ley de comunicación que ya existe. Aquí existe una ley de comunicación con un Consejo de Regulación con mayoría del Estado. Dictadura. Pero como estos señores manejaban los gobiernos, nunca se aplicaba la ley y no les importaba. Ahora que queremos una ley mucho más democrática, de acuerdo a la nueva Constitución, a los instrumentos internacionales, en función de derechos humanos, la boicotean por todos los medios, porque tienen temor, no es que la ley sea mala, sino que se le aplique la ley, que todos nos sometamos a esa ley. Porque en este momento la mayoría de los medios de comunicación en Ecuador son privados. Por supuesto, la gran mayoría. ¿Cuál es el porcentaje? Cuando yo llegué presidente? En televisión, de 8 canales nacionales, 7 son privados. La ley... periódicos, de 6, 7 periódicos nacionales, 1 es público. Claro, entonces la ley lo que quiere es redistribuir los medios de comunicación, 33% privado, 33% público. Pero eso es el espectro radioeléctrico, el espectro del Estado, para democratizar en algo la comunicación. Yo sinceramente le digo, estas cosas discutamos, ¿por qué tenemos miedo de decir esto? El que dice esta cosa, atentado a la libertad de expresión, por el amor de Dios, superemos esos simplismos. Pero creo que uno de los graves problemas, indudablemente, es esa contradicción intrínseca entre negocios privados con fines de lucro, algunas veces en manos de familias sin muchos escrúpulos que no pagan impuestos, etcétera, con claros intereses económicos, propietarios de otros negocios, son negocios privados con fines de lucro, proveyendo un derecho, que es la comunicación. Lo que pasa es que hay muchas personas, algunos de los estudiosos de esta ley, que ven algunos artículos como que le da demasiado derecho a usted. Nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, por ejemplo, lo digan, porque siempre por ejemplo, transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general que dispongan el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional cuando lo consideren necesario. Qué horror. O sea, las famosas cadenas. Qué horror que el presidente de la República no pueda hacer un enlace nacional. No, el horror no es eso, el horror es que lo pueda abusar. Y ahí es donde está el temor. Mire, usted tenga la seguridad que lo único que abusan todos los días con su mentira, como usted lo ha dicho, es la prensa privada. No nos engañemos, ya ven eso. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Regresamos enseguida en vivo desde el Palacio de Gobierno de la capital ecuatoriana con el presidente Rafael Correa. Cuando regrese le cuento la sorpresa que me llevé al llegar aquí un domingo. Ya le cuento. Desde el Palacio de Gobierno Carondelet, aquí en la capital ecuatoriana, con el presidente Rafael Correa, y he tenido oportunidad de leer algunas de las preguntas y comentarios de ustedes. Quizás muchas no podrán ir al aire, se nos hace muy corta esta hora. Yo quería decirle que llegué ayer domingo, obviamente un viaje de Cartagena a Miami, la altura de Quito parece que me afectó, y la doctora Elena de Guayaquil me sugirió que para evitar el mareo con la altura, tomase un licor caliente. Y cuando llego al hotel, le digo, por favor, me da un licor caliente. Me dice, usted no sabe que el presidente tiene ley seca en el país los domingos. Un espíritu del Ecuador. Quería probarlo. Y me quedé sorprendido que los turistas tengan que tener ley seca también en el país los domingos. ¿Qué pasó que usted tuvo que tomar, o el país tuvo que tomar esa decisión, el gobierno? Bueno, con comida sí se puede beber cierta clase de licor, un vino, etcétera, pero gran parte de los accidentes de tránsito y la criminalidad estaba asociada al licor. Entonces, al menos los domingos que no se beban, y fue una medida que estadísticamente hemos demostrado dio resultado. Pero no sé qué doctora le recomendó que para sentirse bien en Quito tenía que beber licor.
la tradicional receta es trabajar poco, comer poco y dormir solito para sentirse bien. Bueno, yo me tomé un té de hoja de coca, que me lo dieron en alternancia por no haber licor. Me alegro, seguramente eso lo recomendó Evo Morales, ¿verdad? Eso revitaliza. ¿Ah? No tuve la oportunidad de que fuera el presidente Morales el que me lo recomendara. Eso es lo que está defendiendo Evo Morales. Pero además pedí que iba a beber el licor a las 12 de la noche del lunes, que ya era lunes, y me dijeron, no señor, no se bebe hasta las 10 de la mañana del lunes. Dato interesante. Pero hablando de las drogas... Sí, pero estadísticamente hemos demostrado, comprobado, corroborado que el número de accidentes de tránsito ha disminuido, sobre todo en los fines de semana, el domingo de madrugada, después de parrandear el sábado con licor, e incluso la criminalidad. Hablando del tema de las drogas, que fue otro de los temas que se abordó en la Sexta Cumbre de las Américas, la propuesta del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina de despenalizar el consumo, el transporte, distribución de la droga. ¿Qué le parece a usted? Porque la verdad que 40 años de esta política contra las drogas ha dejado gasto de dinero, cientos de miles de muertos y 200 millones de consumidores que no han bajado. Usted lo ha dicho, yo reconocer la postura valiente de Otto Pérez porque esto era uno de los temas tabú en nuestra América. Pero es muy similar a lo que vivió Estados Unidos durante la década de los 20. La única enmienda de la Constitución norteamericana que se ha derogado, la única, fue la prohibición de alcohol. ¿Por qué? Porque lo que lograron, y el alcohol es una droga por si acaso, y también produce muchos accidentes, dependencia, criminalidad, etcétera. Porque lo único que lograron es que se generen estas mafias que manejen gran cantidad de dinero, no poder proteger al consumidor de alcohol, que es un problema de salud, como el consumidor de droga, y que no paguen impuestos, violencia, etcétera. ¿Cuál es la única diferencia con el problema actual que tenemos de droga? O sea, que los productores allá eran norteamericanos y acá son latinoamericanos, así que hay que bombardear nomás. Por supuesto que hay que buscar una estrategia, así es clamoroso el fracaso de la estrategia actual. Hay que buscar una nueva estrategia para luchar contra lo que todos queremos luchar, que es esta pandemia, esta nefasta situación de la droga y su expansión a nivel mundial. Pero es claro que la estrategia que hemos utilizado de represión, sobre todo de la producción, no del consumo, sobre todo de la producción, ha fracasado. Cuando habla usted del tema de la droga, y esto con todo respeto, presidente, ¿tiene algún tipo de memoria lo que pasó con su papá? Por eso es que no me gusta hablar de este tema, porque sé que siempre van a sacar ese episodio tan doloroso de mi niñez. Que mi padre pues estuvo preso 3 años en Estados Unidos por haber transportado, era una mula, lo que se llama actualmente. No era un criminal, era un desempleado que en su desesperación aceptó y cometió un error garrafal y pagó su culpa. Y por si acaso en la cárcel hasta dejó de fumar, aprendió inglés, fue una persona que nos dio grandes ejemplos de superación en nuestra vida. Por eso he sido muy prudente en este campo, porque siempre la mala fe va a sacar este episodio. Pero no ya que se ha presentado... No lo digo por usted. Se lo digo porque hay... Crea mi madre que no lo dije por usted. Se lo digo porque lo hay digo temas, por algunos Twitter, etcétera, ¿no? Pero yo se lo digo porque, en primer lugar, sé que es un episodio doloroso, y comparto en mi familia también la historia de suicidios, y no lo hago por el morbo, lo hago por el hecho de que como ser humano, más allá que usted es un presidente, me imagino que hay una conexión emocional en este tema. Y muchos, por ejemplo, podrían pensar que para usted es difícil digamos, hacer más duras las medidas para este tipo de personas que transportan... Yo no tengo ningún problema de hacer más duras las medidas contra los grandes narcotraficantes, pero contra el pobre desempleado que en su desesperación quiso llevar medio kilo de droga a Estados Unidos y por eso se pudre en las cárceles, por el amor de Dios, esos no son criminales, esa gente tiene rostro de pobreza, de madre soltera, de jóvenes abandonados, entonces se necesita otro tratamiento. Contra los grandes traficantes, esa gente que envenena a nuestra juventud, póngale las medidas más fuertes que se pueden tener. Es que no ha dado resultado. Insisto, por eso no he hablado mucho de este tema, porque siempre van a sacar este episodio de mi niñez y de mi familia, pero ya que se presentó el tema, que lo ha presentado, insisto, con tanta valentía, el presidente Otto Pérez de Guatemala, pues sí, lo digo con frontalidad, hay que buscar otra estrategia en la lucha contra las drogas. Hablando de otros temas que se abordaron en la Cumbre de las Américas, fue el tema del proteccionismo. Muchos empresarios y analistas, economistas han dicho que, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina es un gobierno que ha apuntado demasiado al proteccionismo y que podría estar al borde de un colapso económico. ¿Usted qué piensa?
que lo único concreto que colapsó aquí en América Latina fue el neoliberalismo y el bobo aperturismo, exactamente lo contrario de lo que ellos dicen. Mire, ese fue uno de los problemas de América Latina. Dejamos la política, algo tan importante, la política es la forma consciente en que la sociedad toma sus decisiones. Dejamos la política no en manos de hombres políticos legitimados democráticamente, sino en manos de empresas privadas y esta entelequia llamada el mercado. Los empresarios pueden sugerir lo que quieran, pero que si quieren imponer su política económica, primero que ganen elecciones. Esa es la democracia. ¿No le asusta que esto ahuyente la confianza de los inversionistas en su país, que de hecho lo necesita? Porque muchas personas dicen que usted ha logrado hacer con su gobierno este periodo de bonanza económica porque es un presidente suertudo, porque los precios del barril del petróleo le han favorecido como nunca antes en la historia. Mire, por ahí aquí está mi asistente, ¿no, Sandrita? Que es una brillante economista, de hecho irá pronto a una maestría en Harvard, que sacamos el valor actual de los ingresos petroleros, y en verdad se recibió mucho más ingresos petroleros en los 70 e inicio de los 80 que actualmente, porque un precio del barril en esa época de más de $40 equivalía a más de $100 en el momento actual. Tienen que decir algo, porque ya no pueden negar el éxito. No nos confiamos y no estamos de ninguna manera satisfechos, pero es claro que nuestras políticas económicas y sociales han sido exitosas. Debe haber los profetas del desastre para meter miedo y ver si nos ganan las próximas elecciones. Decir que el modelo de Cristina en Argentina pronto se va a derrumbar, que yo tan solo soy suertudo, que busquen cualquier argumento. Lo único que hacen es quedar cada vez peor frente a nuestros pueblos, que ven claramente que América Latina vive una nueva época y una época, gracias a Dios, mejor. Hemos superado la larga y triste noche neoliberal. Presidente, permítame hacer una pausa para publicidad. Nos vamos y regresamos enseguida con más de esta edición en exclusiva desde el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, con el presidente Rafael Correa. Volvemos. Regresamos en vivo en esta hora de Cala desde Carondelet, el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, en directo con el presidente Rafael Correa. Hermoso palacio, por cierto, presidente, gracias por permitirnos conocerlo, visitarlo y compartir con usted acá, que es su casa de gobierno, pero no su casa de residencia. Bueno, nuevamente bienvenido. Sí, mire, esta cosa perturba mucho, este oficio, esta ocupación perturba mucho la vida familiar y uno toma decisiones por los demás, por mi esposa, por mis hijos, y no hay mucho derecho a aquello. Entonces he tratado de perturbar lo menos posible, aunque es imposible cambiar radicalmente el estilo de vida, la seguridad y una serie de cosas, pero perturbar lo menos posible la vida familiar, así que con mi esposa y mis hijos decidimos continuar viviendo en nuestra casita al norte de Quito. Y de hecho ella lo dijo en una de las raras y pocas entrevistas que logré encontrar en la internet. Su esposa dijo, una, que ella no quería ser primera dama, y dos, que quería, por mantener la unión y la tranquilidad familiar, vivir fuera del Palacio de Gobierno. Es que ella no tiene miedo escénico, tiene pánico escénico. Pánico en todo escénico. caso, déjeme cerrar un poco la primera dama, porque aquí ciertos politiqueros hasta eso están utilizando. Fue una decisión de ella, pero también nuestra, del equipo de gobierno, porque nos parece lo más anacrónico, hasta ridículo, que esto es primera dama. Primero es sexista, porque si una mujer llega de presidente del Ecuador no va a haber primer caballero. Primera dama. Segundo, es excluyente. Entonces, si hay una primera dama, quiere decir que hay una segunda, tercera, cuarta dama. Tercero, es antidemocrático, porque la primera dama manejaba el INFA, una institución que manejaba $80 millones. ¿Quién había elegido al esposo del presidente? Se había elegido al presidente. En democracia, el que tiene la legitimidad democrática es el que venció en las urnas. ¿Por qué la esposa del presidente va a manejar una institución sin ser especialista, etcétera, con un presupuesto de $80 millones? Claro. Fue una decisión muy racionalizada que ojalá continúe en el país, que aquí en Ecuador, y ojalá en toda nuestra América. Usted va a Europa, usted no conoce la esposa del primer ministro, el presidente, nada de eso. Que debe haber este anacronismo llamado primera dama. Vamos a ser claros, todo el mundo quiere ver a la mujer de Sarkozy. Bueno, entonces no, es un caso muy especial. Yo le tengo que aclarar. Me adhiero a eso, pero exacto, usted siempre me reclama cuando hay un mínimo de palabra mal utilizada o generaliza. Es la excepción que confirma la regla. Una de ellas. Pero hablando de su esposa, que me da mucho trabajo pronunciar el apellido. Malherbe. Yeah. Anne Malherbe. Eso ha despertado ciertos rumores, incluso de gente que piensa que ustedes no tienen una buena relación o que usted no está felizmente casado. Yo no podría estar aquí si no tuviera el sólido apoyo de toda mi familia. Es una cosa que más molesta, ¿no? Porque por más que uno dice, son habladurías, ¿cómo molesta? Y sí, desgasta, ¿no? Porque han sacado cosas mías. Yo soy de mujeriego hasta el otro extremo, de mi madre. La otra vez sacaron de mi hija, de mi esposa. Ya basta, un poquito más de respeto. El hecho de que seamos hombres públicos no es para que haya tanta habladuría. Va a ser imposible, es más, los enemigos con más ganas van a desatar estas habladurías, pero
pero es infame. Pero ¿no? se pusieron de acuerdo, es un lineamiento del ALBA porque Fidel Castro, Raúl Castro, Evo Morales, el presidente Hugo Chávez, ninguno muestran a sus esposas como la mayoría de los presidentes que asistieron a la cumbre. Bueno, algunos no tienen esposa, ¿no? Algunos sí tienen, pero los que sí las han tenido, como Fidel Castro, sí, el expresidente, nunca las mostraba. O sea, yo creo que un país moderno, una democracia moderna, le insisto. O sea, ¿qué es esto de primera dama? No, estoy de acuerdo, pero tampoco esconderlas. ¿Por qué no puede...? ¿Pero quién le esconde? ¿Pero qué quiere? ¿Que esté mi esposa tomándose fotos a cada rato? Yo salgo los fines de semana con mi esposa a comer, de aquí regreso a la casa, cenamos juntos, nos vamos al cine, etcétera. ¿Pero qué quieren? ¿Que haga un show mediático? Ya basta, son anacronismos. Lamentablemente, y con todo respeto, heredado de los Estados Unidos, donde está la First Lady. Allá ellos. Pero en una democracia, ¿cómo se justifica el cargo, entre comillas, de primera dama? En un país que trata de lograr la equidad de género, ¿cómo se entiende que si hay un presidente, debe haber una primera dama, pero si hay una presidenta, no hay primer caballero? En un país que busca la equidad, la justicia, la igualdad, todos somos iguales ante la ley, ¿cómo se entiende que haya primera dama? Entonces tengo que entender que hay segunda, tercera, cuarta y N número de damas. Ya basta, son anacronismos, son tonterías que pronto van a ser superadas por la historia. Vamos a pasar a un tema que tiene un poquito de humor, a ver qué tanto usted ha seguido las noticias. Me imagino que está muy al tanto. Dice por acá en la sección esta, tuiteando hoy, los perros que no detectaron la droga en la narcovalija han sido castigados pasándoles al ejército. Literalmente volaron cabezas. Algunos perros apelaron al Facebook y salvaron la vida, otros no. Aquí hace mezcla de dos elementos en, digamos, la palestra pública nacional ecuatoriana. Uno es el caso de los 40 kilos de cocaína líquida que fueron enviados de Ecuador a Milán y detectados por el gobierno italiano, y el otro, la foto que publicaron en Facebook algunos cadetes del ejército con un perro decapitado. Tengo que irme a publicidad y luego quiero que usted me comente. ¿Pero qué diario? ¿Es Diario Hoy? Sí, Diario Hoy. No me extraña que sepa bastante. No estaría en el Telégrafo. No me extraña que sepa bastante de perros. No, es que esto no podría estar en el Telégrafo, presidente. No le discuto que sabe bastante de perros y de perradas. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con el presidente Rafael Correa. Final de esta conversación en directo desde Carondelet, del Palacio de Gobierno en Quito, con el presidente Rafael Correa. Dejábamos dos puntos en esta sátira política de la sección del periódico Hoy, que son noticias, son reales. La narcovalija, y muchos, o algunos al menos en televisión vi, que dicen que si se debe abrir o no un juicio político al canciller Patiño. ¿Usted qué sabe de este asunto? Pero déjeme comentarlo del Twitter, porque fíjese, un periodista entrevistando a un presidente de la República y el periodista el que debe tener paciencia. ¿Cuánto sufridor y entreguista todavía en nuestra América? Pero poco a poco eso está cambiando. Mire, esta es otra de las grandes canalladas. Pasó algo que puede pasar en cualquier parte del mundo, que de hecho le ha pasado hasta el propio Estados Unidos. Cuando hace algunos años se detectó un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana que me parece que iba a venir a Argentina con droga. Y a nadie se le ocurrió pedir el juicio político del ministro de Defensa o de la Secretaria de Estado. Aquí se encontró una valija diplomática en Italia con droga. No se sabe si se la puso en Cancillería, en el puerto de Guayaquil donde partió, en las dos escalas que hizo antes de llegar a Italia. Se está investigando, ya hay 5 o 6 personas presas de las que recibieron la droga o iban a recibir la droga. En consecuencia, tarde o temprano se salvará la verdad. Ya estamos curados de espanto. Que hagan la canallada que quieran, las elucubraciones que quieran, las mentiras que quieran. Es una canallada involucrar a su hermana Pierina, porque está en una de las fotos con uno de los que recibió droga. Es el propietario del restaurante tal vez más famoso, me parece, en Milán. Toda autoridad, toda persona medio conocida que va a Milán come en ese restaurante, se toma una foto y es cómplice. El canciller ya es poco menos que parte del cartel de Sinaloa. Estamos acostumbrados a esto. Cuando se sepa la verdad, volverán a quedar como siempre en ridículo. Hablando de esa foto, ¿se enteró de la foto que pusieron estos militares? Eso es la otra. Sí, la del perro decapitado. Eso es terrible. Y ya fueron sancionados. Sí, por supuesto, y estamos investigando para erradicar todas esas, esas costumbres, no creo que sean costumbres, pero estos hechos que no se ven ni de forma aislada. 20 segundos, presidente, última palabra, reflexión abierta a nuestra audiencia, lo que quiera decirnos. Bueno, siempre mis palabras finales son de esperanza. Vamos a salir adelante, compañeros. Nuestra América tiene un futuro enorme si seguimos unidos, marchando con nuestros propios pies, pensando en función de nuestros intereses, nuestras visiones, nuestras necesidades. A construir la patria grande con que soñó Bolívar, San Martín, Artigas, Eloy Alfaro, José Martí, todos nuestros próceres, nuestros libertadores, y a seguir hacia el futuro maravilloso que le espera a nuestra América. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por recibirnos aquí una vez más. Y a ustedes, gracias por la sintonía.
y por la paciencia de vernos por toda esta hora. Me despido como siempre recordándonos que el Gracias por la secreto... paciencia. que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Muy linda su camisa, señor presidente.